Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a don Jaime Montalvo, vicepresidente de Mutua, su presencia esta tarde, con lo cual es un apoyo muy importante a la prevención del cáncer de mama. En segundo lugar, agradecer también a Carmen Campos, nuestra directora general adjunta de Personas, Talento y Cultura, que ha apoyado por una forma muy potente que se pueda realizar esta charla. Y en tercer lugar, agradeceros a todos los que habéis venido, porque la hora que es 2:30, que no es fácil, la hora de comer, estar todos aquí, todos los que habéis venido, y sobre todo porque es difícil acoplar la agenda laboral de vosotros, la agenda de los ponentes y luego la agenda de la ubicación de donde vamos a dar la charla, con lo cual al final tiene que ser a las 2:30 de la tarde, pero no hemos querido pasar más tiempo ni buscar otra hora, porque esta semana es la semana, como habéis visto, que hemos dicho desde Mutua, en el programa que tenemos Cuídate, pues estamos haciendo 3 actividades de prevención. La primera, que estáis prácticamente todos invitados, os ya habéis vacunado de la gripe, termina el día 30, os seguimos animando de lo que lo podáis hacer. En segundo lugar, el Día Internacional de la Alimentación. Creo que todos pudisteis disfrutar de fruta y comida saludable gratis en los vending. Ha tenido un gran éxito, con lo cual, Carmen, esto hay que ponerlo más días. Y por último, no es el Día Mundial del Cáncer, de la Prevención del Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre, pero sí lo hemos podido realizar en el mes de octubre. Para ello, pues damos las gracias a los dos ponentes, luego los presentaré, al doctor Román y al doctor Cortés, que van a ser los que van a dar la ponencia. Mutua, en la prevención del cáncer de mama, viene desde lejos, fomentando, y sobre todo creo que tenemos buenos resultados. Empezó en el año 2010 en la Fundación Mutua Madrileña. Hicimos 2 conferencias en el auditorio, no para los trabajadores, sino para los mutualistas, y confeccionamos 2 o 3 trípticos, y la Fundación Mutua Madrileña estaba colaborando con Oncosur, que era una fundación que partía del 12 de octubre y unificaba todos los oncólogos de la zona sur dependiendo del 12 de octubre. He querido tener esta diapositiva, siguiendo toda la prevención que estamos haciendo. Entonces hemos pedido las mamografías que os habéis hecho en el año 23 y 24, hasta 30 de septiembre del 24, que están hechas por Aderlas. Es decir, nuestras pólizas, las mujeres que tenemos en la póliza de Aderlas, se han hecho en el año 2023 981 mamografía bilateral. Yo creo que esto es un éxito. Y en el año 2024, hasta el 30 de septiembre, ya se han hecho 775. Aquí no están las mamografías, que muchos de vosotros también lo hacéis por la Seguridad Social o por privado. Pero claro, cuando tú haces esta cantidad de mamografías, para mí creo que es un éxito, la revisión, pues tenemos que tener mayor número de cánceres. También es verdad que los que tenemos de referente que nos hacen la mamografía, los radiólogos, tanto el doctor Pérez Aznar, que estaba invitado pero se ha jubilado, que todos o muchos conocéis, y las doctoras que ahora están, creo que la doctora Duque, siguen haciendo el mismo proceso. Y también, en segundo lugar, está el doctor Tejerina, que también hace un número importante de mamografías. Cuando hacemos este número de mamografías, y por técnicos o por radiólogos que tienen mucha experiencia y que nada más que hacen mamografía en la radiología, pues tenemos un índice alto de cánceres. Entonces, ahora mismo, actualmente, no de las que ya han pasado o están en tratamiento crónico del cáncer de mama, tenemos 8 mujeres. 5 trabajadoras y 3 mujeres que son esposas o parejas de trabajadores de aquí, de la casa, ¿no? Entonces, seguimos el ciclo. Yo creo que esto, aunque estamos ahora alrededor del 50 y tanto % de las mujeres que se hacen mamografía, la conferencia de hoy es para animarnos y que haya más mujeres que se unen a la prevención. Tener en cuenta que en la edad de las mujeres en Mutua ha disminuido. O sea, hay muchas más mujeres jóvenes, casi hay más mujeres ahora que hombres,
pero están en una edad que todavía no se hace mamografía. Es decir, que estas cifras, aunque estamos muy satisfechos, hay que justificarlas porque hay muchas mujeres que todavía no están en edad de la prevención. Y por último, pues bueno, yo agradeceros la confianza que mostráis en el servicio médico, porque una vez, aparte de que desde hace años vamos dirigiendo a los radiólogos que creemos que nos dan más confianza, cuando se diagnostica un caso, bueno, lo compartimos con vosotros, ¿no? Entonces, creo que habrá algún caso que no lo conocemos en el servicio médico, pero la mayoría sabemos cómo evoluciona. Y ahora presentaros a los ponentes para seguir ilusionando y viendo la necesidad de la mamografía, pues contamos con el doctor Román. El doctor Román tiene una amplia experiencia en la oncología, es profesor de la Universidad Europea, ha trabajado en distintos hospitales de la sanidad privada y ahora trabaja en el Instituto Oncológico, concertado con Aderlas, en el Hospital Beata Ana María de Jesús. El doctor Cortés se ha formado en la Universidad Clínica de Navarra, está muy polarizado prácticamente en la mama, es el que va a hablar de los adelantos de los tratamientos médicos y además colabora bastante con la Fundación Mutua Madrileña. Hace 2 años creo que se le concedió una beca de investigación y ha dado 2 o 3 conferencias dentro de la Fundación Mutua Madrileña. Y por lo tanto, muchísimas gracias. Javier, cuando quieras. ¿Dónde está? Gracias. Pues muchas gracias, José María. Muchas gracias a Mutua Madrileña. Sí. ¿Ah, sí? Vale. A Jaime Montalvo, a toda la organización de Mutua Madrileña y a todos vosotros por venir efectivamente a esta hora tan especial, y espero que seamos capaces de transmitiros qué es lo importante en la prevención del cáncer, puesto que, como creo que podremos ir viendo a lo largo de la charla, la prevención del cáncer es una estrategia fundamental. Es verdad que muchas veces de lo que más se habla es de los avances terapéuticos, que son evidentemente algo muy importante, pero es que es completamente complementario. Es decir, no hay que hacer una cosa o la otra. La prevención es muy importante, pero es muy costosa. A veces tanto o más como pueda ser la investigación, porque requiere que toda la población tenga información, que haya una organización muy importante y que haya financiación. Perdón. Es verdad que estamos en un microclima especial porque tenéis la suerte de tener una doble cobertura, la cobertura pública y la cobertura privada, y eso genera pues unas oportunidades completamente diferentes. Y además estáis en un ambiente en el que se motiva, se promueve la prevención y se controla la prevención, con lo cual yo creo que es el nicho perfecto para que aquí se hagan los diagnósticos más precoces que se puedan hacer. Por lo tanto, la prevención no es que sea muy importante en sí misma, como ahora intentaré explicaros, sino que a veces es que es muy eficaz porque en la medida en la que no se produce el tumor o se detecta muy precozmente, se evita el sufrimiento, que produce un diagnóstico muy tardío, y además disminuye claramente la mortalidad. Entonces, en primer lugar, quería deciros que cuando hablamos de que hay que prevenir el cáncer, hay una razón que es importante, que es la magnitud del problema. Es una magnitud muy, muy importante. Si os fijáis en esta diapositiva, más de 19 millones de nuevos tumores se diagnostican cada año en el mundo. Pero a la cabeza de todos está el cáncer de mama, teniendo en cuenta que el cáncer de mama afecta pues, al 99% del sexo femenino. Por lo tanto, fijaros qué magnitud más importante, superando al cáncer de pulmón, al cáncer colorectal, etcétera, etcétera. Pero es que además, y desafortunadamente, a pesar de todos los avances que tenemos, produce una importante cantidad de fallecimientos. El cáncer globalmente produce una cantidad de casi 10 millones de personas que fallecen, estando el cáncer de pulmón a la cabeza y el cáncer de mama en quinto lugar. ¿Por qué en quinto lugar, a pesar de que es el más frecuente en cuanto a incidencia? Pues porque los avances son muy importantes. Y, sin embargo, hay algo que nos preocupa y que hace más importante todavía la prevención, y es que en los próximos 20 años, realmente tanto la incidencia como la mortalidad va a aumentar de manera muy considerable. Por supuesto que hay razones técnicas que lo explican, ¿no? Por ejemplo, que la población mundial también aumenta y que aumenta también el diagnóstico precoz, con lo cual
somos capaces de hacer diagnósticos a más mujeres. Pero lo cierto es que esa curva ascendente, tanto en incidencia como en mortalidad, es claramente preocupante y explica perfectamente que debamos de hacer algo para prevenir. Bien, ¿y podemos prevenirlo realmente? Pues sí, la respuesta rotunda es sí. ¿Cómo? Pues en primer lugar conociendo los riesgos del cáncer. Ahora voy a hablaros un poco del cáncer en general. Luego ya avanzaremos más en las terapéuticas más novedosas del cáncer de mama, pero vamos a hablar de todos los tumores. Y os quería presentar brevemente este estudio que está financiado por la fundación de Bill Gates, Melinda Gates. Es un estudio faraónico, enorme, hecho en todo el mundo, con muchos cientos de médicos que han colaborado, y lo que se ha tratado es de ver cuál es la relación causa-efecto en el cáncer, cuáles son realmente las razones que conducen al cáncer. Y eso se ha estudiado primero en el año 2010, luego en el año 2019 y se ha publicado hace 2 años, en el verano del 22. Y fijaros, este es el resumen. El resumen es que estas causas, que son las 10 causas más importantes de cáncer en el mundo, son la razón por la que podemos explicar más de la mitad de los tumores que existen en este momento. Y curiosamente, si cogemos las 3 primeras causas, fumar, consumo de alcohol y obesidad, estaríamos explicando 1/3 de los tumores que se producen en el mundo. Por lo cual, fijaros qué importante es que solamente 3 cosas podrían abortar 1/3 de los tumores que en este momento somos capaces de diagnosticar y tratar. Luego, por detrás vienen otras causas de cáncer, menos importantes, pero también importantes, como las prácticas sexuales inseguras, la elevación de glucosa en sangre, temas ambientales, ocupacionales, pero lo importante es que sabemos ya desde hace mucho tiempo que el tabaco es la primera causa de muerte y la primera causa de enfermedad evitable. Y esto es algo que no tenemos que cansarnos en repetirlo. El tabaco contiene una serie de sustancias, más de 80 carcinógenos, pero contiene también la nicotina. Y es la tormenta perfecta de una adicción y de los carcinógenos. Es decir, los adictivos generan la necesidad de fumar y todo lo que contiene el tabaco empieza a generarnos toda una cascada de tumores importantes. Por otra parte, es una pandemia. Es una pandemia porque afecta a 1.300 millones de personas. Nada menos de 8.000 y algo millones de personas que hay en el mundo. 1.300 millones de personas son fumadoras, más otros 350 millones que consumen tabaco sin humo. En España es un problema real. 17% de los españoles en la última encuesta de salud son fumadores. Y esto cuesta 8 millones de vidas cada año. Cuando hablamos de 8 millones de vidas cada año, parece, ¿verdad?, una cosa, bueno, pues no es una cosa muy importante. Pero si nos vamos acercando más, ¿no?, pues somos capaces de saber que 1,2 millones de personas mueren por culpa del tabaco en Europa y 50.000 personas en España cada año. Os he puesto ahí un ejemplo, ¿no? Como si se estrellase todos los días un avión con 140 pasajeros, ¿no? O, fijaros, es 30 veces más que todos los accidentes de tráfico mortales que hay en el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es brutal y, sin embargo, como que nos impacta poco. Y eso es lo que hace necesario que tengamos que volver a visibilizar esta importantísima razón del cáncer, que produce todos estos tumores. Evidentemente todo el mundo dice, bueno, el pulmón, no, el pulmón y el páncreas, y aumenta la tasa de tumores del cuello uterino, de la vejiga, es decir, un montón de tumores que responden a la causa del tabaco. Y lo conocemos desde hace 60 años, cuando el cirujano general norteamericano, que sería el equivalente pues al ministro de Sanidad, si el ministro de Sanidad o la ministra supieran algo de medicina, pero en este caso concreto, en el año 64 ya se publicó estas curvas en las que se demostraba perfectamente que los fumadores 20 años después empezaban a tener tumores y a medida que aumentaban el consumo de tabaco aumentaba la frecuencia de cáncer de pulmón. Y esto lo sabemos hace 60 años y todavía un 17% de nuestros conciudadanos no hemos sido capaces de convencerles de que no pueden fumar, de que no deben fumar. Insisto, la OMS lo declara la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura y causa muchas enfermedades respiratorias, el 50% de las enfermedades cardiovasculares, más de 20 tipos de cáncer, por supuesto el de pulmón, un montón de enfermedades que todos conocéis y incrementa en un 70% el riesgo de morir prematuramente por múltiples enfermedades. O sea, esto, dicho así, no puede parecer poco, es brutal. Yo estoy casi seguro que la mayor parte de los que estáis aquí no fumáis, pero si alguien fuma o tiene amigos o familiares que fumen,
pues sería importante que busquéis ayuda, ¿no? Y nosotros os ofrecemos desde nuestra Fundación Oncoayuda el tratamiento para los fumadores, la ayuda a los fumadores de forma gratuita, porque consideramos que la prevención en este caso es absolutamente prioritaria. A mí me preocupa que mueran 50.000 personas cada año por culpa del tabaco, pero fijaros, por cada persona que fallece cada año en España, en el mundo, hay al menos 30 que conviven con una enfermedad grave, con una enfermedad pulmonar invalidante, con un problema cardíaco limitante o con un tumor que le hace vivir varios años pero en malas condiciones. Por lo tanto, a mí me parece que esto es muy importante, que al menos 30 veces más de las personas que fallecen sufren las consecuencias del tabaco. En las mujeres, además, se sabe perfectamente que se multiplica el riesgo de sufrir un infarto si además utilizan anticonceptivos, se les adelanta la menopausia y aumenta el riesgo de osteoporosis. Y aquí hay fundamentalmente mujeres y yo creo que es algo que tenéis que saberlo y tenéis que contárselo a la gente que fuma en vuestro entorno. Bien, ¿y por qué es tan adictivo? Pues es muy sencillo. La nicotina, como os he dicho, es precisamente la sustancia adictiva. Esta sustancia adictiva, pues lo que produce es que cuando tú la inhalas, pasa a la sangre, en 7 segundos impacta sobre los receptores nicotínicos del cerebro, 7 segundos, y los llena, se acopla a ellos, ¿bien? Y lo que hace es que secreta serotonina, dopamina, y la persona que fuma, que estaba un poco nerviosa antes de hacer esto, se tranquiliza. Eso es lo que se llama un circuito de recompensa. Es decir, tú tienes hambre, notas hambre, es una sensación desagradable, comes y te sientes bien. Eso es un circuito de recompensa. Y está puesto por la naturaleza para perpetuar una serie de cuestiones. Si tú no comieras, evidentemente, pues te desnutrirías. Bueno, pues los receptores nicotínicos están potenciados por el tabaco, la nicotina y la industria tabaquera, que conoce perfectamente este circuito de recompensa y lo que hace es que añade a los cigarrillos sustancias para incrementar la capacidad adictiva de la nicotina. Entonces, bueno, pues con ese mecanismo que conocemos perfectamente, sabemos que el fumador queda atrapado, ¿no?, en una adicción. En una adicción, como hemos dicho, recompensa, sigo fumando, ahora tengo otra vez ganas de fumar, vuelvo a fumar, porque si dejo de fumar, tengo un síndrome de abstinencia, como ocurre con otras drogas adictivas. Se ha dicho que la nicotina posiblemente sea la droga más adictiva que se conoce. Y los propios fumadores que han tenido otras adicciones nos cuentan que tienen problemas con el tabaco, no con la cocaína o con la heroína, que a lo mejor la han superado. Y el 70% de los fumadores lo quieren dejar, pero solo lo consiguen menos de un 5% si solo lo intentan sin ninguna ayuda. Por lo tanto, nosotros hemos organizado esta unidad de tratamiento de ayuda al fumador para intentar facilitar las cosas, porque sabemos la dificultad enorme que tiene un fumador para dejar el tabaco, y lo que hacemos son tratamientos multimodales con la ayuda de nuestros psicólogos, fármacos, algunos de nuestros oncólogos también integrados en esta unidad, y conseguimos aproximadamente un 50% de resultados positivos. Esto es muchísimo comparado con ese 5% que sabemos que es lo que da de sí cuando alguien intenta sin ninguna ayuda dejar de fumar. Alcohol, segunda causa prevenible de cáncer. Ciertamente es algo que cuesta trabajo asimilar, porque el alcohol es una droga completamente normalizada. Es decir, todos tomamos alcohol en los momentos agradables, el alcohol en España es barato y de mucha calidad, y muy poca gente, incluso muy pocos médicos, saben esto. Saben que el alcohol es la segunda causa prevenible de cáncer y que está involucrado en distintos tumores como el cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, cáncer de hígado, colon, incluso también en cáncer de mama. El alcoholismo se le ha definido como una pandemia silenciosa. Está afectando a 3 millones de españoles. Estamos hablando de algo que es verdaderamente importante. Y yo creo que cada cual tiene que analizar cuál es su consumo y saber si está en los consumos, en el rango de consumo, no digo tolerable, pero al menos que sea moderadísimo. En este momento se considera que a efectos del cáncer el riesgo para el alcohol es 0. Es decir, si tú no bebes alcohol no tienes más riesgo, pero en cuanto empiezas a consumir alcohol tienes un poco más de riesgo. ¿De acuerdo? Estos son los tumores que en España se asocian al alcohol. En primer lugar, el cáncer colorectal, luego el cáncer de mama, el cáncer de hígado. Como os he dicho, 12.000 casos nuevos de cáncer cada año producidos por el alcohol. La tercera causa es la obesidad. Luego ya estamos hablando de que la obesidad no es un problema cosmético, es un problema de salud. Y no solamente de salud oncológica, que también es la tercera causa, también de salud cardiovascular, salud endocrinológica. Como sabéis, la obesidad está asociada a un montón de enfermedades. Es la tercera causa prevenible.
después del tabaco y del alcohol, y vivimos en una verdadera epidemia, también pandemia, de obesidad. Nosotros no estamos en el nivel de Estados Unidos, por supuesto, pero fijaros que estamos ya en el 20% o 21% de población obesa, no digo con sobrepeso, digo obesa, y esta tasa va a multiplicarse por 2 casi seguro en los próximos 30 años, por lo cual tenemos que hacer hincapié también desde los servicios de prevención de este factor de riesgo oncológico, cardiovascular, endocrino, metabólico, muy importante. La obesidad a nivel mundial genera casi 500.000 de nuevos tumores al año, sobre todo mama en mujeres postmenopáusicas y cuerpo uterino, además de otros más como veis ahí. Por lo tanto, de nuevo hay que insistir en que esto es un factor modificable y por lo tanto prevenible, pero hay que insistir, hay que educar y hay que ayudar, porque tampoco es nada fácil adelgazar. Bien, la inactividad física obviamente va unida a la obesidad y las pautas nutricionales y de estilo de vida hay que acompasarlas. Por lo tanto, en cualquier estrategia preventiva hay que asociar las pautas dietéticas, las medicaciones que en este momento son muy útiles para conseguir adelgazar, con las pautas también de ejercicio físico. Las infecciones, causas muy importantes de cáncer en el mundo, casi 2 millones de casos. A la cabeza el Helicobacter pylori, que sabéis que produce sobre todo cáncer de estómago, linfoma gástrico, pero también el VPH, el famoso VPH que produce cáncer de cuello uterino, y los virus de las hepatitis. Bien, el Helicobacter ya cada vez más no se entendería que una persona que se ha hecho una gastroscopia y tiene un Helicobacter no se trate para erradicarlo. Hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo porque es una causa conocida de cáncer gástrico, de linfoma, aparte de gastritis, ¿no? Y de cáncer de esófago. El virus del papiloma humano, 2 cuestiones. Vacuna, tenemos vacuna para las mujeres y para los varones, importante, porque es que hay veces que se despliegan los medios de comunicación y deciden que, bueno, que oficialmente las mujeres es lo que... No, o sea, los varones son los que transmiten también la infección a las mujeres y nuestros hijos se tienen que vacunar también. Lo digo porque, hay muchas familias en las que sus hijos no están vacunados y eso es muy importante. Este virus produce también tumores en los varones, no solamente el cáncer de cuello uterino, también produce alteraciones del pene y del ano en varones. Por lo tanto, esto es algo que es muy importante. Las radiaciones ultravioletas en un país del sol, maravilloso, pues a nivel mundial, como veis ahí, pues hay 1,2 millones de casos nuevos de tumores de cáncer de piel no melanoma y 325.000 casos de melanoma. Por lo tanto, el sol, es evidente que las luces ultravioletas dañan directamente el ADN de las células de la piel y por lo tanto el sol es algo que, a pesar de que digan, no, es que mejora la vitamina D, no, la vitamina D si hace falta damos una pastilla y la arreglamos, pero el sol produce cáncer de piel y debéis protegeros tremendamente. Y mucho más en España, donde tenemos unos niveles de insolación muy, muy altos. Las radiaciones ionizantes, evidentemente, cada vez los médicos controlamos más las prescripciones de utilización de rayos, pero bueno, en definitiva, tienen una ventaja que también nos ayuda a diagnosticar antes. Obviamente, normalmente la radiación ambiental está muy controlada en este momento por los servicios de prevención y eso es algo que es poco frecuente. Algo que también es una gran desconocida, el radón. Me imagino que lo conocéis algunos u otros no. El radón es un isótopo radiactivo que procede del subsuelo, del uranio del subsuelo, y que por un paso previo del radium llega a ser radón y es un gas. Es un gas que penetra por el subsuelo y sobre todo afecta a los pisos bajos o a los sótanos de edificaciones que están ubicadas en terreno granítico. En la Sierra de Madrid hay mucho radón, ¿vale? Lo digo porque en Estados Unidos a nadie se le ocurriría ahora mismo hacerse un chalete sin mirar cuánto radón tiene, ¿verdad? Pues aquí todavía sí. Lo digo porque, bueno, si tenéis la típica casa de la sierra en un sitio granítico, pues mirarlo a ver, que es la segunda causa de cáncer de pulmón y la más importante en no fumadores, ¿de acuerdo? Es algo que yo creo que es interesante y es también una potencial prevención. La contaminación ambiental, está clarísimo que en las ciudades como Madrid, por ejemplo, ¿no?, donde hay más contaminación que en sitios como Guadalajara, hay más tasas de cáncer de tipo respiratorio y de otros tipos y por lo tanto es muy importante controlar la contaminación. Por tanto, esas polémicas sobre el centro de Madrid, los coches diésel y tal, bueno, está bien políticamente, pero a ver, desde el punto de vista oncológico las apoyamos completamente. Es decir, la idea sería que todo el mundo tuviera un coche eléctrico, que esto no ocurriera, pero esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Y el cáncer ocupacional, yo creo que cada vez afortunadamente menos, pero es verdad que se siguen declarando en Europa 33.700 casos de cáncer ocupacional y yo creo que son pocos, porque aquí hay un componente
en fin, hay unas connotaciones muy importantes, pero estamos ya recibiendo la epidemia de los tumores pulmonares y pleurales derivados del asbesto, del amianto. Eso va a llegar porque llega con 40 años de retraso y lo estamos viendo ya. Bien, hemos visto todos los factores de riesgo o la mayor parte de los factores de riesgo que puede haber. Pero a pesar de todo, ¿podemos disminuir la mortalidad del cáncer? Pues la respuesta es sí. ¿Y qué podemos hacer? Programa de prevención primaria. La prevención primaria es evitar que aparezca el tumor. ¿Cómo? Saliéndonos de todos los factores de riesgo que hemos comentado o utilizando vacunas, que también es importante. La vacuna de la hepatitis B, la del VPH, que son tumores o son virus oncogénicos. 2. Programas de detección precoz, que también se llama prevención secundaria. Y 3. Mejorando la eficacia terapéutica. Evidentemente estos son los 3 pilares. Bien, prevención primaria, pues ya lo hemos dicho. Sería realmente intentar abandonar todos esos aspectos que conducen al cáncer. El tabaco, el alcohol, la obesidad, las radiaciones ionizantes, los virus, vacunar, etcétera, etcétera, por no repetirme, ¿de acuerdo? Lo que ya hemos visto. ¿Y prevención secundaria? Bueno, pues para definir qué es lo que hay que hacer para detectar antes, no solamente hay que tener una idea elegante. Se me ocurre algo, pues eso es lo bueno. No. Tenemos que tener niveles de evidencia, saber que todo esa parafernalia que vamos a poner a toda la población en marcha con unos recursos enormes, bueno, claramente demuestran que disminuyen la mortalidad, que aumentan la supervivencia, y eso nos genera unos grados de recomendación. El grado A sería el máximo grado de recomendación. Pues en este momento hay 5 tumores que tienen claramente una prevención secundaria casi obligatoria. El cáncer de mama, obvio, cáncer de cuello, el cáncer de próstata tiene algunos matices que ahora comentamos, cáncer colorectal sin ninguna duda y cáncer de pulmón en mi criterio sin ninguna duda. Cáncer de mama, nivel de evidencia 1, recomendación A, es decir, ninguna duda, ¿vale? ¿Qué se recomienda en España? En España se recomienda esto, que a las mujeres de 50 a 69 años se les invita a participar en un cribado con mamografía a intervalos de 2 años, aunque ya en algunas comunidades autónomas han adoptado bajarlo de 50 a 45. ¿Qué dice la Sociedad Americana del Cáncer? Pues dice que a partir de los 40 y no de los 50 ya se le debe invitar a la mujer a hacerse una mamografía anual, pero que desde luego de 45 a 54 no deben ser cada 2 años sino cada año, y que las mujeres de 55 o más, que se supone que traen ya, ¿no?, una trayectoria de hacérselas, deben de continuar con las pruebas anuales o bianuales, es decir, son bastante más rigurosos, y yo creo que en nuestros entornos donde tenemos la capacidad de prescribir las pruebas a este ritmo, yo desde luego lo haría. Y otra de las cosas curiosas es que, como habéis visto antes, las recomendaciones oficiales en nuestro país, que quieras que no, tienen que ver con la capacidad limitada, ¿no?, del Estado español para hacerse cargo de todo esto, que es muy caro, hablan de que a los 69 años mejor ya lo dejamos de hacer. Yo estoy totalmente en contra, porque si desde luego la edad es un factor de riesgo que va aumentando la incidencia de cáncer de mama, dejarlo de hacer a los 69 años, porque algunos estudios tengan mucho nivel de evidencia hasta los 69, no parece muy coherente. Yo desde luego creo que si la mujer está bien y tiene una supervivencia esperable de más de 10 años, debe continuar haciéndose sin ninguna clase de dudas en mi criterio. El cáncer de cuello uterino, pues lo mismo, la citología se ha demostrado que es completamente eficaz, ya ha disminuido en un 70-80% la incidencia y la mortalidad. Es decir, el cáncer de cuello uterino es muy importante en el tercer mundo, en el segundo mundo. En el nuestro ya no lo es tanto, afortunadamente, por la vacuna y porque las mujeres vais al ginecólogo con periodicidad. Y ahí caben 2 opciones: hacer una muestra del VPH, que hemos dicho que es el 90%, 99% de la causa del cáncer de cuello, o la citología, que es la consecuencia del virus que se ha integrado dentro de esas células. Entonces, teóricamente en España se dice que la población diana es de 25 a los 65 años y no se recomienda hacer nada antes de los 25, entre los 25 y los 30 una prueba del VPH cada 3 años y entre los 30 y los 65 o citología o VPH o ambas cosas, ¿verdad? ¿Qué nos dicen nuestros amigos los americanos? Bueno, pues que se debe comenzar a los 25. ¿Por qué no antes? A ver, realmente con la epidemia de infección por VPH, en este momento una mujer por debajo de los 25 años, la probabilidad de que esté infectada por VPH si mantiene relaciones sexuales es el 80% o más. Con lo cual, como el 80% a su vez de estas mujeres van a aclarar el virus, lo van a eliminar, les vamos a meter en una dinámica que a lo mejor es mala desde el punto de vista psicológico, y tener en cuenta que desde que el VPH infecta a una mujer
hasta que se produce el cáncer pueden pasar como mínimo entre 8 o 10 años. Con lo cual se ha postulado, y parece razonable, que empecemos a los 25 años, salvo que haya síntomas. Estamos hablando de mujeres completamente asintomáticas. Pues entre los 25 y los 65 años se puede hacer o una prueba de VPH cada 5 años, porque desde que se infecta hasta que tiene problemas pueden pasar 10, con lo cual estamos en margen, o una prueba conjunta de Papa Nicolau, de la citología y del VPH cada 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esto es importante, y las personas mayores de 65 años se dice que si han tenido todas las pruebas normales en los últimos 10 años podrían no hacérselo, ¿vale? Pero bueno, si tienen o mantienen relaciones sexuales, y más aún con parejas distintas, yo creo que deben de mantener la guardia alta, ¿de acuerdo? Cáncer de colon, pues lo mismo, la detección de sangre oculta en heces o la colonoscopia. Se dice que a partir de los 50 en España, cada 10 años hasta los 69, y lo que nos dicen los americanos es que mejor a los 45, ¿no? Y que si tiene buena salud, que desde luego hasta los 75 seguro, y opcional incluso hasta los 85. Eso de cortarlo ya a los 70, pues bueno, son ganas de que luego con 72 tenga un problema, y entonces digamos que, bueno, como lo decía el manual, yo de luego recomiendo seguir haciendo, sin ninguna duda. Y el cáncer de pulmón, bueno, pues tenemos evidencia desde hace 13 años al menos de que hacer TACs en población de alto riesgo, que son fumadores importantes, ¿no? O que han tenido problemas de contacto laboral con un carcinógeno, deben de hacerse un TAC repetido, un TAC de tórax, porque disminuye la mortalidad en un 20, hasta en un 20%, pero porque es lógico. Si yo detecto un tumor pequeñito, puede que lo pueda curar con cirugía. Si espero a que tenga el paciente muchos síntomas, no le voy a poder curar. Por lo tanto, claramente, esto es un tema que hay que hacer, no en toda la población, insisto, sobre todo en pacientes mayores de 55, y ahora ya veréis que incluso se ha bajado la edad, en fumadores importantes, 30 paquetes año, que es el equivalente a llevar, pues eso, 20 o 25 años fumando entre 1 y 2 paquetes de cigarrillos, y en este momento ya se considera que entre los 50 y los 80 hay que hacerlo, y se ha bajado el nivel de fumador de 30 paquetes año a 20 paquetes año, y por lo tanto yo creo que las personas que son fumadoras y tienen un cierto recorrido tienen que hacerse TACs pulmonares periódicos, ¿de acuerdo? En España ya se está poniendo en marcha a través del proyecto Cassandra, curiosamente solamente los hospitales públicos, solamente. O sea, en la medicina privada no se ha puesto nada en marcha, pues pongámoslo nosotros, ¿no? Que tenemos capacidad para hacerlo. Y en cuanto al cáncer de próstata, el problema del cáncer de próstata es que el PSA es una prueba que nos ayuda, pero a veces nos confunde. Entonces, si manejamos el PSA de una forma generosa, nos vamos a encontrar con un montón de pacientes a los que vamos a tener que hacer muchas pruebas, y a lo mejor algunas pueden tener riesgo. Pero lo que sí está claro es que a partir de los 50 años hay que comentarle a las personas cuáles son los riesgos y los inconvenientes de hacerlo. Y desde luego, si tiene factores de riesgo, ¿no?, afroamericano, o tiene antecedentes familiares, debe de hacérselo. Esta conversación deberíamos tenerla a los 45. Yo, desde luego, si es una persona que entiende perfectamente los pros y los contras, yo le animaría a hacerse su PSA, ya que pudiésemos hacer una prevención precoz del cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, la detección precoz también salva vidas. Prevención secundaria. Hemos hablado antes de la prevención primaria, ahora de la prevención secundaria. Y por último, 2 palabras, porque luego de esto va a hablar también Javier. ¿Qué es la biopsia líquida? Pues la biopsia líquida es la capacidad que tenemos en este momento de que una parte del contenido de las células tumorales pase a la sangre, lo podamos tomar, lo podamos detectar y podemos tratar de saber si efectivamente ese pedacito de DNA que va circulando, o de ARN o de otras sustancias, de otros corpúsculos que llamamos exosomas, si contienen un ADN de un tumor primario que podamos detectar. ¿Y cómo se puede saber de dónde es el tumor? Bueno, pues porque por una serie de cosas que hace el DNA, unas metilaciones, una serie de cuestiones, parece como que les colocan un código postal, como si supiéramos de dónde procede la carta, ¿no? Si procede de Chamberí o procede, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo podemos hacer, pero es importante saber que todavía esto no es un estándar, ni mucho menos. Yo no recomendaría haceros directamente a ver si tengo un cáncer y me hago un tumor, un PAN biopsia líquida. No lo recomiendo. Tenemos que hacer algo más, pero sí que estamos convencidos que en el futuro no haremos mamografías, no haremos colonoscopias, y lo que haremos será este tipo de biopsias líquidas, ¿vale? Y por hacer un resumen de lo que os he comentado hasta ahora, el cáncer es una de las causas más importantes de sufrimiento y muerte en el mundo. La mitad de los tumores se podrían evitar. La lucha contra el tabaquismo, el alcohol y la obesidad no solo es prioritaria, sino que podría abortar una tercera parte de esos 20 millones casi de tumores nuevos que se producen en el mundo, y por eso la prevención
puede tener un impacto muy importante. La prevención secundaria, detección precoz en esas 5 patologías es obviamente algo muy importante, y la biopsia líquida seguramente va a ser el futuro y nos va a ayudar a detectar precozmente muchos tumores. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Las preguntas. Te dejo vuelta. Perfecto. Bueno, pues voy a continuar yo con la parte más aburrida. Porque claro, esto es muy bonito, esto más o menos lo conocemos todos, de una forma o de otra, pero yo creo que es importante, ¿no? Es decir, hoy estamos aquí los oncólogos en parte, un tercio de los oncólogos sobraría. No sobrarían porque faltan muchos. Pero bueno, así que mejor no decirlo, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar... mira, esta forma de presentarlo nunca la tenía así. Yo voy a hablar un poquito sobre avances en cáncer en general, pero voy a particularizar en cáncer de mama. Claro, esto es una charla que puede ser lo aburrida que queramos. O sea, imaginad que empiezo a deciros datos, o estudios, o fármacos. Pues no lo voy a hacer. Así lo voy a hacer de otra forma. Voy a poner algunos tips, algunas cosas que hemos oído hablar, y voy a poner algunos ejemplos de por dónde estamos yendo y por dónde va a ir el futuro de la investigación contra el cáncer. Voy a hablar de estas cosas, ¿vale? Voy a empezar a hablar un poquito de la complejidad de la biología, para que os fijéis en tan solo 15, 20 años cómo ha avanzado visualmente lo complejo que es en este momento la célula en general y la célula tumoral en particular. Y voy a poner un ejemplo concreto de cómo esto ha ayudado a avanzar mucho en el tratamiento del cáncer, ¿vale? Cáncer de mama. Los ejemplos van a ser siempre de mama. Fijaos. No soy tan mayor, ¿eh? Pero esto, o así estudiaba yo la célula en la universidad. Así. Os reís por decir, bueno, 50 y 2. Y 2. Esta es la célula como yo la estudiaba. Javier Román no había ni núcleo siquiera, ¿eh? Es mayor que yo. Bueno, esta es la célula como la estudiamos. Fijaos, ver deprisa. ¿Cómo vemos hoy la célula por dentro? Clac, clac, clac. Así vemos hoy a la célula por dentro. Claro, primera pregunta. Cualquiera de esas bolitas, más o menos grandes, dependiendo de la importancia en cáncer, se pueden alterar como consecuencia de un proceso tumoral. Cualquiera. Normalmente muchas de ellas. Claro, esto es una red literal. Si tú bloqueas una bolita, ¿qué pasa con las otras? Es como un boxeador. Le das en la derecha, al final el tío aprende. Pues por eso es tan complicado tratar el cáncer. Porque es tan complejo y tan multicomplejo que por mucho que ataquemos a una de las bolitas, harán que las otras empiecen a up-regularse o down-regularse. ¿Me explico? Bien, esta es la parte interior de la célula. Por fuera hay una serie de receptores de membrana. Imaginad una casa, un chalet, el chalet este del radón que decía Javi. ¿Qué vemos en la casa? Vemos pararrayos, vemos chimeneas, vemos parabólicas. Pues esos son los receptores de membrana. Y un receptor de membrana muy importante en cáncer en general y en cáncer de mama en particular, que se llama HER2. Human Epidermal Receptor 2. Este receptor es muy importante. ¿Por qué? Mirad, es una zona normal en la que lo veis los receptores HER2, cómo están mandando señales al núcleo para que la célula se divida. Pues hay un grupo de tumores que le llamamos tumores HER2 positivos porque hay cientos de miles de receptores por cada célula. Y esto hace que estas células tengan una especial agresividad. Fijaos cómo hay muchas señales al núcleo, ¿vale? Lo llamamos tumores HER2 positivo. En este momento, tumores de mama HER2 positivo. Pero los hay gástricos, los hay colorectales, los hay pulmonares, los hay adenoides quísticos, etc. Pero cáncer de mama HER2 positivo. Bien. ¿Qué hemos hecho nosotros últimamente? Bloquear este receptor. Si tú conoces que hay tumores que tienen mucho receptor y esos tumores dependen de este receptor para vivir, vamos a bloquear el receptor. ¿De acuerdo? Y aparecen los trastuzumab, pertuzumab, estos que a las aseguradoras les gustan tantísimo. Porque cada uno de estos es, claro o no, lo siguiente. Pero esto funciona, mirad. Bueno, esto es una forma de bloquear el HER2, bloqueamos con trastuzumab, bloqueamos con pertuzumab, y empezamos a ver gráficas como estas. Mirad. Ayer, el cáncer de mama HER2 positivo metastásico, es decir, cuando había hecho metástasis,
tenía una supervivencia de más o menos año y medio máximo. Es decir, una chica diagnosticada de esto vivía 1 año y medio. La mitad de ellas menos y la mitad de ellas más. ¿Cuántas mujeres vivían 5 años? Menos del 5%. Y estoy siendo generoso, diría menos del 2%. Esto era ayer. Ayer me refiero hace 10 años, 12 años. ¿Vale? Esto es hoy. ¿Qué vemos aquí? Estos son todo mujeres con cáncer de mama metastásico ER2 positivo. Uy, me han quitado. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos que hay una parte de la curva que se aplana. ¿Veis cómo se pone horizontal? Eso pasa a partir del 4.º año. ¿Qué significa esto? Y ojo que vienen curvas. Esto significa que hoy, simplemente bloqueando de forma óptima este receptor, hay un 20 a 30% de mujeres, no solamente que vean mucho, es que probablemente están curando como consecuencia de la enfermedad y haciendo vida rigurosamente normal. Si conocemos la biología, si tratamos las alteraciones, podemos mejorar el pronóstico. Y hoy estas mujeres de mediana viven en torno a 7-8 años. Por lo tanto, la mitad viven más de 7-8 años con un 20-30% que se pueden curar. Ahora estamos con un proyecto de la Fundación que va a intentar identificar a estas mujeres para pararles el tratamiento. ¿De acuerdo? Bien. Inteligencia artificial, esto sí que os suena. Bien. Big Data, inteligencia artificial. Esto es más viejo que la tos. Esto es más viejo que la tos. Y mira que la tos es vieja. Fijaos, decía la de Burberry. Esta fue la CEO de Burberry. Franco vivía. Algunos sabéis quién era Franco, pero Franco vivía. ¿Y qué decía esta tipa? Decía, aquellas personas que sean capaces de ver o de revelar o de, ¿cómo se dice?, descifrar el código de todos los datos son los que van a triunfar en el futuro. Y es lo que hacemos. Inteligencia artificial no es más que tener datos de cientos de miles de millones de personas y anticipar qué va a pasar después. Si yo digo, voy a decir una tontería, las mujeres rubias tienen más cáncer de mama que las mujeres morenas. Es una tontería. Pues mañana vi una mujer rubia, ¿qué le voy a decir? Tienen más riesgo de cáncer de mama. Y esto es importante, mirad, voy a poner un ejemplo nada más. Fijaos, allá a la derecha veis un nodulito de mama, ¿vale? Este nodulito de mama se clasificaría como un BIRATS 4C, que significa que la probabilidad de cáncer de mama es de un 80%. Esto es un cáncer de mama. Mirad a la izquierda. A la izquierda en el recuadrito, si lo veis, hay un mini puntito. Claro, ese puntito es absolutamente, no tiene ninguna importancia. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial hemos analizado cientos de miles, millones de mamografías de forma secuencial. Entonces hemos sido capaces de ir para atrás y decir, esto con estas características ya tienen características sugestivas de cáncer. Por tanto, cuando estamos haciendo mamografías ahora y ya la estamos sometiendo a inteligencia artificial, tumores de 1 y 2 milímetros que son totalmente inespecíficos, es que ni los vemos, la máquina te dice, cuidado que este sí tiene características de los que con el tiempo van a hacer cáncer de mama. Y por tanto, las mamografías a día de hoy están detectando tumores de 1 y de 2 milímetros. Que esto, claro, es lo que decía Javi anteriormente con las mamografías. Esto es prevención, yo diría, ni secundaria, es casi 1.5. Estamos anticipando muchísimo lo que está pasando. Hago un comentario de biopsia líquida. Hago un comentario. Mirad, la biopsia líquida, que luego hablaré 2 palabras, es capaz de detectar antes de que incluso se vea. Hay un estudio que estaba en la Universidad de Pensilvania y otra más, no me acuerdo. 2 americanas, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, hicieron un estudio en pacientes sanos. Y detectaron, hicieron un análisis de sangre, y detectaron alteraciones genéticas de cáncer. Bueno, pues de estos pacientes, no pacientes, de estas personas sanas que se vio que tenía alteraciones sugestivas de cáncer, en algunos dan cáncer de páncreas. 95% de estos pacientes se han curado de cáncer de páncreas. 95%. Cuando el cáncer de páncreas se cura, claro que se cura, igual que los demás. El problema del cáncer de páncreas es que lo diagnosticamos muy tarde. Que lo diagnosticamos de 1 milímetro, se curan en todos. Bien, por tanto, inteligencia artificial. Ya está en los hospitales. Ya está en los hospitales. Y de hecho ya se hace inteligencia artificial en muchos sitios. Bien. Heterogeneidad tumoral. La importancia de la biopsia líquida. Vamos a ver, ¿qué es la biopsia líquida? Lo ha dicho antes Javi. No sé cómo viene de tiempo. A mí decirme, porque yo me enrollo con las persianas. ¿Sí? Si de uno me queda, no llevo.
Me quedan. Pero se ha hablado media hora él. Bueno, pues nada, esto significa lo que le gusta este tema con el anterior. Pero bueno, 5 minutos. O 7. ¿Qué es la biosaliquia? Vamos a ver. Todas las células del cuerpo, todas, hay un proceso de crecimiento, división y muerte. ¿De acuerdo? Y esto es normal. Cuando hay mucha inflamación, eso está acelerado. Y el cáncer es un proceso, entre comillas, inflamatorio, entre comillas. Por lo tanto, está acelerado. Las células que se van muriendo van echando porquería. ¿A dónde? A la sangre. Y esa porquería, que puede ser ADN tumoral, puede ser ARN tumoral, puede ser puede ser muchas cosas, pero el ADN tumoral, básicamente, se puede mirar, se puede medir. Todos tenemos ADN en el tumor, perdón, en la sangre, todos. Si tienes mañana una infección, va a tener ADN de la infección, de los bichos. Pero cuando aparecen mutaciones que no tienen que estar, eso dice que tiene que haber algo que es anormal, normalmente un cáncer. Bien, hoy utilizamos la biosaliquia muchísimo. ¿Para qué? Para muchas cosas. Por ejemplo, para monitorizar un cáncer de mama. Mirad, estos son a la derecha, veis una curva muy horizontal y una curva bastante vertical. ¿Vale? Horizontal significa que en el tiempo la paciente sigue curada. Vertical, pues que van habiendo pacientes que van apareciendo el cáncer de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Y qué vemos? Cuando tras un cáncer de mama hacemos biopsia líquida y no detectamos ctDNA, DNA tumoral circulante, esta paciente significa que no tienen tumor. Cuando aparece ctDNA, significa que hay algo de tumor residual y que con el tiempo aparecerá el cáncer. ¿Me estoy explicando? ¿Esto se hace ahora? No. ¿Por qué no se hace? Esto es investigación. ¿Por qué no se hace? Porque todavía nos queda contestar la pregunta más importante. Si lo detectamos y lo tratamos antes, ¿esto valdrá para algo? Ahora estamos haciendo estudios para contestar esta pregunta. Si esto se demuestra que sí y se demostrará, mañana haremos los controles con ctDNA. Bueno, esto le va a pasar. Caballo de Troya. ¿Qué son los caballos de Troya? Mirad, un caballo de Troya es un anticuerpo unido a moléculas, generalmente de quimioterapia. Aquí que vemos un anticuerpo con unas estrellitas. ¿Veis las estrellitas? Eso es quimioterapia. ¿Cómo funcionan? Fijaos que más bonita. Se unen al receptor, al ER2 por ejemplo, se meten dentro de la célula y dentro de la célula se rompe el linker, la unión, y se queda libre de la quimioterapia. Es una forma elegante de dar quimioterapia. ¿Vale? ¿Qué datos ha dado los caballos de Troya? Esto va a pasar. Esto va a pasar y este vídeo también lo va a pasar. Mirad, es que me han dado 7 minutos, los que entró poco, claro. Mirad, fijaos visualmente. Mirad abajo las 3 curvas. Simplemente mirad las curvas, olvidad lo que es. Estos son los avances más importantes en la historia del cáncer de mama metastásico. Lo más grande. Cuanto más separación de las curvas, mejor. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Esto es lo más grande. Aparece el caballo de Troya. Mirad. Y lo pongo en comparativa. Estas mujeres, este es un estudio que publicamos nosotros. Estas mujeres son mujeres con cáncer de mama ER2 positivo, metastásicas y pretratadas. Estas mujeres ayer tienen un pronóstico de 6 meses de vida. 6 meses. Hoy 30% se van a curar. Seguimos. Inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es modificar, modular nuestras defensas, las nuestras, para atacar al cáncer. ¿Qué tenemos que saber? 2 cosas. 1, el bicho de fuera, y 2, nosotros. El bicho de fuera, que son bacterias, que son virus, que son cánceres. ¿Qué producen? Tienen mutaciones, y esas mutaciones quedan proteínas anómalas. Y nuestro cuerpo ven esas proteínas de forma rara. Por lo tanto, reaccionan contra esas proteínas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nuestro sistema inmune esté activo. Pero claro, nuestro sistema inmune es muy inteligente. Porque tiene que estar activo e inactivo. ¿Qué pasaría si estuviera activo de forma constante? Que tendríamos, por ejemplo, una infección, el sistema inmune se activaría y si continuara en hiperactivación, pues terminaría matándonos a nosotros mismos. Por eso se activa y se desactiva. ¿Qué hace el cáncer? El cáncer lo que hace es decir al sistema inmune que se desactive. Manda señales para que se desactive. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues
volverlo a activar de nuevo con fármacos. Y estos son los fármacos de inmunoterapia. Bloquean aquellos receptores que lo que hacen es inhibirme. ¿Vale? ¿Por dónde viene la investigación actual? Bueno, esto es mucho más complejo. Mirad, ¿esto qué son? Estos son pacientes de cáncer de pulmón. ¿Sabéis la diferencia? Todos con inmunoterapia. ¿Sabéis la diferencia entre la curva de arriba y la curva de abajo? Que la curva de abajo eran pacientes tratados con antibióticos. ¿Qué hacen los antibióticos? Producen las disbiosis, que es básicamente cambiar nuestra flora intestinal. Cuando tú cambias la flora intestinal, estamos impactando en un montón de enfermedades. La disbiosis, que no hemos hablado porque está totalmente en investigación, va a ser una de las causas más importantes de enfermedades en el futuro, sin ningún tipo de duda. Hago un paréntesis. Hay un estudio americano, 2 estudios, con niños con autismo. ¿Sabes lo que es autismo? Vale, autismo. Estos niños muy graves. Se les hizo un trasplante fecal. ¿Esto qué es? Se les dio 3 días de antibiótico intenso, se mató toda la flora intestinal y se les dio la flora intestinal de niños sanos. 75% de mejoría. Más que cualquier fármaco en la historia del autismo. En ratones tratados con cáncer, tratados con inmunoterapia, solo cambiando la flora intestinal, mejorías mayores que lo que da la inmunoterapia en sí misma. Bueno, pues ahí lo dejo también. Tecnología CRISPR, ¿qué es esto? Ya me quedan 2 minutos de reloj. ¿Qué es la tecnología CRISPR? Las tijeras génicas. 3 mujeres, premio Nobel, por cierto. Tijeras génicas. ¿Qué hacen estas tijeras génicas? 2 mujeres. Básicamente, cortan el ADN donde está afectado y esa misma tecnología lo recambia. Hay ya niños reportados en la literatura con ceguera de nacimiento que han vuelto a ver. Solo quitando ese gen defectuoso y poniendo el bueno. Termino. Cuidemos el futuro de la medicina. Para mí, este es el mayor reto al que nos enfrentamos la sociedad actual. El mayor. Mirad, esto es Chicago, en el siglo XVIII, final del siglo XVIII. ¿Sabéis cuál es el problema de Chicago y de Nueva York y de otros en ese momento? Las cacas de los caballos. Esto lo sabéis. Se acumulan 2 y 3 metros de cacas. ¿Vale? Hubo una convención, año 1891 en Nueva York, 3 días para hablar de las cacas de los caballos. Ninguna conclusión. Hasta que llegó el automóvil. Y con el automóvil llegó la contaminación. Por lo tanto, está muy bien. Tenemos mucha tecnología. Estamos avanzando muchísimo. Pero tenemos un grave problema en estos momentos, que es la deshumanización de la medicina. Y termino. Yo creo que el mejor avance que podemos hacer es enseñar a los médicos nuevos, sobre todo a los oncólogos, que mientras no toquen la mano de los pacientes, tratarán muy bien al cáncer, pero qué mal a los pacientes con cáncer. Y aquí termino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Las expectativas que estaban muy altas, yo creo que han quedado más que superadas. Y vamos a abrir un turno de preguntas, 5 minutos. ¿Quién se atreve? ¿Sí? Al de la prevención. Bueno, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que ahí ha habido, bueno, mucho cuento japonés, ¿no? No descarto que haya también intereses económicos. El lobby de la sacarina o el del azúcar están haciendo su trabajo por abajo. Desde luego, no hay ninguna demostración de que hacer esas terapias que hay por ahí, ¿no? Que a mí me parecen peligrosísimas, terapias de insulina a dosis altas para bajar el azúcar, intentando que las células tumorales no puedan tomar azúcar, es que es imposible. O sea, es que para cuando tú consigas bajar el azúcar, para que una célula tumoral no la pueda comer, el cerebro y el miocardio pues han hecho que el paciente fallezca, ¿no? Por lo tanto, desde luego, en condiciones normales, la sobrecarga de azúcar, desde luego, no se la recomiendo a nadie, pero decir que los pacientes que toman azúcar van a ir peor, pues no es verdad, y además, si no, los diabéticos estarían perdidos, ¿no? Yo creo que hay que despreocuparse de eso. Si hago 2 comentarios, yo estoy de acuerdo, 100%. Primero, en líneas celulares, si tú quitas el azúcar, la célula se muere.
Nos ha jodido, claro. Esa y todas. 2. Si tú entras en hipoglicemias muy severas, el músculo, la grasa, etcétera, se transforma en azúcar. Por lo tanto, el cuerpo va a seguir teniendo azúcar. Punto número 3. Hay estudios en cáncer de mama que se llama metformina a dosis altas y no vale para nada, no mejora nada el pronóstico del cáncer. Lo que sí hay una relación es azúcar, obesidad, cáncer. Por tanto, de forma indirecta, toda, de forma directa, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay mucha parafernalia, no hay ningún estudio, ninguno, que haya demostrado que a más azúcar hay más riesgo de cáncer, no lo hay. Ahí. Yo quería preguntar por uno de los tratamientos que hay post-quirúrgicos, una vez que te sometes a la cirugía de cáncer de mama, se extirpa el tumor y tal. Uno de los tratamientos que hay es una pastilla que hasta hace poco la diagnosticaban oncólogos durante 5 años. Y lo único que sé yo, como un caso muy particular, o sea, de mi madre cercano, es que la última vez que fue, una vez pasados los 5 años, le han dicho que tenía que seguir continuando tomando la pastilla durante 2 más. ¿Qué información tenéis vosotros al respecto de esto? Porque esto es un tema... Vamos a ver, tenemos información. Vamos a ver. Hay estudios... Todo te pregunto porque es una pastilla que además está generando... Sí, sí, inhibidores de la aromatasa, ya lo sé ya. No sé dónde está el beneficio Vamos a ver, riesgo te cuento. entre ya el riesgo que hay, que creo que por su oncólogo es muy bajo de que se le reproduzca el tumor, y las numerosas secuelas a nivel de dolores y tal que tiene. Bueno, a ver si lo puedo resumir en 3 o 4 frases. Primero, hay estudios de 0, de 2, de 5, de 7, de 8, de 10 y de 15 años. Tomando la pastilla, ¿vale? Lo que ha demostrado de forma clara es que 5 años es mejor que 0 y que 2. Eso no hay discusión, ¿vale? Luego hay grupos de estudios que dicen que 10 es mejor que 5 en algunas circunstancias concretas. Por ejemplo, cuando hay mucha afectación ganglionar. Si hay mucha afectación ganglionar, yo sí recomendaría seguir algo más. Pero no 2, sino 5 años más. Pero hay pautas alternantes, si sigues, que se llama pauta SOLE, que es 3 meses sí, 3 meses no, 9 meses sí. Por lo tanto, sería bastante más complejo. Pero en líneas generales, salvo que tengas muchos ganglios en la axila, yo no recomiendo seguir más, a no ser que la tolerancia sea extraordinaria y entonces no más de 2 años más. A grandes rasgos. Entonces, si quieres, luego me comenta el caso concreto y te recomiendo ya de forma específica. Hoy día, de todas formas, hay otras pastillas para pacientes de mucho riesgo, que son los inhibidores de ciclinas, que mejoran mucho más que continuar más tiempo. Pero bueno, es otro campo. Malul, la última pregunta. Si alguien tiene alguno, Ahí hay otra. Bueno, yo también odio el tamoxifeno. Y es la pastilla. No, Esta era otra. esa es Esa es otra. otra. Y luego mi pregunta es, ya no, en temas de prevención ya no hacemos lo de mandar el tumor de excursión a Estados Unidos para el tema de, que también nos encantaba las aseguradoras, para el tema de lo de el estudio de ADN. A ver, no, lo que se manda a Estados Unidos es para valorar si hay que dar quimioterapia o no. Esta es la mejor herramienta para una aseguradora, porque de cada, voy a decir, 3 que mandes, al menos 1 te ahorras la quimioterapia. Es mucho más cara la quimioterapia que 3 de estos. Por lo tanto, sí, se sigue haciendo en pacientes con tumores hormonales y con unas ciertas características concretas. Pero se sigue haciendo, sí. ¿Y no se hace en España? ¿No se hace? A ver, hay muchas plataformas. Está Oncotype, está Mamaprin, está Prosina, está Cyclini. Hay varias, ¿de acuerdo? Hay una que se hace en España y otras en Estados Unidos. A mí me gusta la de Estados Unidos, pero es opinión personal. ¿Había una pregunta más ahí? sí. Era en torno a la cirugía líquida. ¿Esto está disponible ya? ¿Se espera que esté disponible pronto? ¿En qué estado está ahora? Vamos a ver, las biopsias líquidas están disponibles en algunas circunstancias y para algunos tumores. Por ejemplo, cuando hay metástasis, sí se hacen biopsias líquidas para buscar alteraciones tumorales que puedan ser tratadas de forma específicas. ¿Vale? Por ejemplo, si tienes una mutación en, no sé, en PI3K, pues tenemos fármacos específicos. ¿Vale? En cáncer de pulmón se utiliza, claro, en mama a veces puedes biopsiar, pero en otros tumores es mucho más difícil conseguir biopsias. La biopsia líquida da mucha información de forma mucho más accesible. Para seguimiento, no. Sí te lo puedes hacer, tú lo pagas, te lo haces. Pero la pregunta es lo que te he dicho anteriormente. ¿Y ahora qué hacemos? Por lo tanto, en el contexto metastásico se utiliza mucho, en el contexto adyuvante o neoadyuvante se va a utilizar mucho, pero en el futuro todavía no. Yo solo añadirte una cosa, y es que efectivamente ya está disponible en el mercado. Hay una cierta presión, obviamente, de los que lo venden, ¿no? No le vas a pedir al pavo que adelante la Navidad, ¿no? Y que quieren vender. Yo en este momento estamos recibiendo ya pacientes que tenemos problemas de lo que hay que hacer. Es decir, un paciente que quiere hacerse a todo costo un super chequeo que incluye una biopsia líquida y que te viene con un resultado positivo
y te encuentras con que no tiene absolutamente nada el método de imagen. Imagínate un cáncer de páncreas y tienes que decidir que la terapia idónea sería quitarle el páncreas. Y eso no estando seguro de que te lo vayas a encontrar. Por eso se comentó que para la prevención yo desde luego en este momento no lo recomiendo. No lo recomiendo de ninguna manera. Un paréntesis, el tema del consejo genético. Pero esto es otra guerra. Mujeres o hombres que tienen muchas alteraciones en la familia, muchos tumores en la familia, y buscamos ya alteraciones genéticas específicas, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Bueno, pues vamos a concluir. Yo creo que las conclusiones que podemos sacar del doctor Román es que la prevención primaria, es decir, todos los factores de riesgo, no solamente para cáncer de mama, sino para cualquier tumor, están claros. Con el tabaco se ha extendido un poquito más y esto es evitable. En segundo lugar, el doctor Cortés nos ha ilusionado un poco que cuando se hace un diagnóstico, aunque el diagnóstico ya esté avanzado en el cáncer de mama, tiene muchas posibilidades de supervivencia, creo que ha quedado muy, muy claro, y esto ilusiona a todos. Y en tercer lugar, creo que es importante porque ha puesto la última diapositiva de las manos del médico cogida la mano del paciente, y soy consciente de que ellos tienen una unidad donde realmente el trato humano y la ayuda al paciente es exhaustiva y muy profunda. Así que, oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos volveros otra vez por aquí y daros unos resultados nuestros. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.